a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, aquí estamos. Hoy domingo de resurrección, hablando precisamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también de la resurrección nuestra. Y esto es sumamente importante porque, pues, a través de los tiempos se han dado, versiones, se han dado teorías que de alguna manera desestiman lo que la palabra de Dios dice. Pero vamos a ver a través de la Escritura, a través de la doctrina, lo que Dios nos dice. Así que le invito a que hagamos una oración y le pidamos a Dios su dirección. Bendito Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias por tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que nos guíes, que nos dirijas a través de ella y que podamos entender lo que tú quieres en nuestra vida. Señor, guíanos a través de este tiempo, para la gloria, para la edificación nuestra y para la honra y gloria de tu bendito nombre. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, la resurrección. Aquí tenemos nuevamente un evento que va a ser tan importante que los 4 evangelios la van a mencionar. Tenemos aquí el pasaje de Mateo, capítulo 28, pero en Marcos 16, 1 al 8, en Lucas 24, 1 al 12 y en Juan 20, 1 al 10 también se va a mencionar. Ahora vamos a ir a este pasaje de Mateo capítulo 28. Versículo 1, pasando el día de reposo. Otra vez, nuevamente la Biblia nos va a dar las equivalencias que nos van a ayudar a poder entender que el Señor Jesucristo resucitó el día domingo. ¿Por qué? Pasó el día del reposo. El día de reposo es el 7º día, entonces el primer día de la semana, como nosotros le conocemos, es el domingo y es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya no seguimos, ¿verdad? Nuestras congregaciones ya no se reúnen el día sábado, porque no somos sabatistas, sino somos cristianos, y la iglesia se empezó a congregar el primer día de la semana, y eso también lo veremos en otro estudio, en el libro de los Hechos. Pero mientras, dice, al amanecer del primer día de la semana, se acostumbra a pensar que son las 6 de la mañana, cuando el sol empieza a dar su luz. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Aquí vemos la intervención divina, como Dios a través de un ángel, recuerde palabra ángel, mensajero, va a dar un anuncio, y este anuncio va a ser, no está aquí, Él ha resucitado. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Así que ha de haber sido impactante esta visión que tuvieron estos guardias. Ahora, no estamos hablando de cualquier guardia, no estamos hablando de un novato, no estamos hablando, sí, estamos hablando de la guardia romana, esta guardia que estaba entrenada y que tenía siglos y siglos conquistando, y era el Imperio Romano. Entonces, allí podemos ver que no era cualquier guardia, era la guardia romana, porque además esto lo sabemos, porque la piedra tenía el sello romano, el cual no se podía violar porque causaba muerte. Y aquí vemos a estos hombres tan valientes, estos hombres que estaban acostumbrados a matar, a combatir, temblando, quedando como muertos, pasmados de miedo. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, o sea, ya los hombres no tenían nada que decirles, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos
que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Así que dijo, bueno, vengan, cerciórense, si no me creen a mí, entren allí a la tumba y vean, no está aquí, mas ha resucitado. Y esto de alguna forma va a llamar muchísimo la atención porque van a surgir teorías que van a querer desestimar la resurrección de Jesucristo, pero nosotros sabemos que la tumba está vacía y que el Señor resucitó y reina para siempre. ¿Sabe? Tenemos que ver cómo de alguna forma Dios hace las cosas para que generación a generación la gente pueda creer en Él, pero no solamente por la palabra de los apóstoles o de las mujeres o de la misma Biblia, sino por el testimonio de muchas personas que han sido transformadas a través de la palabra de Dios. Nosotros conocemos en el mundo que hay muchos bestsellers, muchos libros muy sofisticados y demás. Tenemos libros como el libro del Mormón, el libro del Corán, el libro, etcétera, etcétera. Pero este libro, la Biblia en particular, transforma las vidas, cambia las vidas. ¿Sabe? La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Así que, dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, y pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí hay algo significativo. El Señor, según el ángel, nos dice que ya iba para Galilea y de repente, ¡pum!, ¿qué dice? Le salió al encuentro. Esto nos habla que Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya no estaba sujeto al tiempo ni al espacio. ¿Por qué? Porque ya había vuelto su gloria. Si ustedes recuerden, cuando hablamos de la kenosis es cuando el Señor Jesucristo va a menguar su gloria. Es lo que dice allí Filipenses 2, que dice, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y estando en condición de hombre, ¿verdad? Allí esa es la kenosis. Él menguó su gloria, es decir, no estaba aquí en la tierra sujeta o sujeto a las circunstancias que le rodeaban, como el hambre, como el sueño, como el dolor, el cansancio, etcétera, etcétera, pero esto se acabó. El Señor ha sido glorificado por el Padre y de alguna manera ya tiene todo su poder, por eso ya iba para allá, pero ahí se les aparece de inmediato. Así que abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús dijo, no temáis, id y dad las buenas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. Vean esta palabra, las nuevas, que es esta misma palabra que uno utiliza para evangelio, ¿sí? Es la palabra que vamos a ver a continuación aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Aquí el subtítulo nos dice la resurrección de los muertos. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, las nuevas o las buenas noticias que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ok, bueno, aquí el apóstol Pablo nos va a decir que hay una creencia intelectual, ¿verdad? Se cree porque se sabe, porque se piensa, pero hay una creencia que es del corazón, que esa es la verdadera conversión y el nuevo nacimiento.
y este se ve a través de las obras, es decir, de los frutos que uno da a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Pero hay gente que puede llegar a creer. Si ustedes ven en las iglesias, podemos encontrar trigo y cizaña. El trigo y la cizaña son idénticos. Cuando son verdes no se pueden de alguna manera saber cuál es cuál. Pero cuando crecen, la cizaña queda espigadita, mientras que el trigo se ladea por el peso del fruto que trae dentro de sí. Pero la cizaña no trae fruto, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo ya había hablado acerca del trigo y de la cizaña en una parábola, para que entendamos que van a haber personas que creen, pero no dan fruto, las cuales no son salvas, y los que creen y dan fruto para la gloria de Dios. Así que ahí tenéis, ahí quienes creen en vano. De hecho, Santiago nos dice: creéis en Dios, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Así que no solamente es yo creo, sino que tiene que haber la regeneración en el interior por el Espíritu Santo para la demostración de la salvación. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vea lo que dice Isaías 53, versículo 5 en adelante. Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de todos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por sus transgresores. Vea, esto sucedió en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Qué exacta es la palabra de nuestro Dios, y cómo se cumplió al pie de la letra. Por cierto, más de 300 profecías el Señor Jesucristo cumplió en su primera venida. Así que, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras nuevamente. Y vea lo que dice: al tercer día. ¿Sabe? En nuestros días, ahí hay muchas personas que tratan de... el Señor Jesucristo dijo: como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días, así el Hijo del Hombre es necesario que esté. Y entonces tratan de que Jesucristo, nuestro Señor, esté en la tumba durante 3 días de 24 horas, es decir, 72 horas. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es, para que les alcance los tiempos, es recorrer todo para que después de la entrada triunfal, entonces pueda morir o el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves,
menos el viernes porque no da tiempo. Pero sabe, en realidad la Biblia nos lo dice con claridad, nos da eventos paralelos para que nosotros podamos tener. Jesucristo murió a la hora del sacrificio del Cordero Pascual, que era entre las 2 tardes, dicho por Éxodo capítulo 12 y por Levítico capítulo 23. Allí a las 3 de la tarde el Señor expiró. Y entonces allí, ¿verdad? No terminaba todavía el día viernes, sino que de 3 a 6 todavía estuvo muerto, pero después entendemos que empezó el Sabbat o el Shabbat de los judíos, el sábado, empezó a las 6 de la tarde de nuestro viernes hasta las 6 de la tarde de nuestro sábado, y allí empezó el domingo hasta las 6 de la mañana que resucitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, conforme a las Escrituras. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, veamos lo que dice este pasaje del Salmo 16. Bueno, no quería abrirlo acá, nada, simplemente vamos a verlo aquí. Salmo 16, 8 al 10. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dese cuenta que clínicamente hablando, el cuerpo empieza a descomponerse después del día 3. Es decir, después de 3 días, es decir, 24, 48, 72. Allí se empieza a descomponer el cuerpo. Pero el Señor Jesucristo no veía corrupción porque estaba escrito allí en la palabra de Dios. Él resucitaría el tercer día. Es decir, estuvo 3 horas del viernes, todo el sábado y parte del domingo. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura, sin más ni menos. Ahora, veamos el otro pasaje también de Oseas 6:2. Dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Más claro, allí lo tenemos, 2 días, al tercer día, y hablamos de lo que es el tercer día. ¿Saben? Cuando el médico le dice, tómesela cada tercer día, ¿verdad? Se la toma este día, este no, este sí. Y así, ¿verdad? El tercer día. Tercer día. No hay pierde con eso. Muy bien, seguimos con en nuestro pasaje, versículo 5, y que apareció a Cefas, y aquí tenemos el texto de Lucas capítulo 24, 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido ¿a quién? A Simón Pedro, también conocido como Cefas. Y también dice después a los 12, tenemos Mateo capítulo 28, 16 al 17, Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 y Juan 20, 19. Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, otra vez domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. ¿Sabe? Nuevamente, allí podemos ver a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen, o sea, murieron en Cristo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y esto lo encontramos precisamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Porque yo soy el pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, si predicamos, y así habéis creído. Así predicamos y así habéis creído. Ahora, en este pasaje nos muestra la humildad del apóstol Pablo, nos muestra el tipo de hombre que era. Decía, no soy yo, es la gracia de Cristo. ¿Sabe? Los profetas en la antigüedad decían, no a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a tu nombre. Esto nos habla de que cuando hay un nombre de Dios, la gloria es para Dios. En nuestros días, si hay una persona que tiene características deseadas para ser un líder religioso, ¿sabe? Se empieza a creer en el líder, se le empieza a dar pleitesía y lo que diga el líder y para dónde vamos y para aquí, que para allá, ¿sabe? ¿Dónde nos quiere llevar Jesús? ¿Dónde nos quiere llevar la palabra de nuestro Dios? Porque eso es lo más importante, creer la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo siempre digo, si lo dice Dios, lo creo. Si lo dice un hombre, puedo dudar de ello. ¿Por qué? Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia nos dice que todos hemos pecado. A causa del pecado hemos sido separados de Dios. Y a causa del pecado, la consecuencia es la muerte. Así que nosotros podemos ver a un apóstol Pablo que decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios usted es lo que es. Por la gracia de Dios usted tiene lo que tiene. Por la gracia de Dios usted sigue sano. Por la gracia de Dios usted tiene alimento. Por la gracia de Dios usted está protegido. Por la gracia de Dios usted es salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. ¿Sabe? Necesitamos creer y entender que la gracia de Dios es suficiente. Muchas veces la gente se apoya y cree en la religión. Pero, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuántas religiones existen en este mundo? ¿Verdad? Y allí podemos encontrar la musulmana, la budista, de las religiones cristianas tenemos la anglicana, la metodista, la católica, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la verdadera? Ninguna. Ninguna. Dios es verdadero. ¿Sabe? Si usted se da cuenta, todas las religiones han sido fundadas por un hombre. Musulmán, Mahoma. Buda, pues Siddhartha Gautama. Las iglesias, por ejemplo, la católica, pues dice que Pedro es un hombre. El mormón, José Smith. El testigo de Jehová, Charles Russell. Hombres, hombres, hombres. Por lo tanto, podemos entender que la religión es imperfecta porque es creada por un hombre. Pero la palabra de Dios no tiene error. No se equivoca, es infalible. Es la palabra profética más segura en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad. Es en la cual podemos depositar toda nuestra fe, porque lo que dice la palabra de Dios se ha cumplido, se cumplirá y se está cumpliendo. Así que nosotros debemos precisamente confiar en su bendita palabra. Ahora vamos a regresar al texto anterior, allí en Mateo capítulo 28, y vamos a continuar con el relato. Miren, ya el Señor les dijo que no temieran, que fueran y dieran las buenas nuevas y que vayan para Galilea, que allí le verían. Pero vea el informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. ¿Por qué no fueron directamente a dar aviso a su general, a su centurión o al mismo Pilato? ¿Por qué fueron con los sacerdotes? Por esta razón. Aconteció y reunió los ancianos y había habido consejo, dijeron,
dieron mucho dinero a los soldados. Es decir, los soldados fueron y dijeron, hemos visto un ángel, la tumba fue removida y ya no está el cuerpo. O sea, resucitó. Los sacerdotes, los principales sacerdotes y los ancianos reunidos dijeron, no lo creemos, aunque los guardias no querían creer. Y entonces mejor quisieron arreglarlo, como muchas veces en este tiempo se quieren arreglar las cosas con dinero, de cómo va a ser, ¿verdad? Entonces, cometo una infracción de tránsito y le digo al oficial de cómo va a ser. Alguien tiene problemas y lo van a meter a la cárcel, vamos a arreglarlo. Y todo lo queremos arreglar con dinero. Y por eso muchos dicen, no, pues los ricos son los únicos que pueden, porque son los únicos que pueden dar y dar y dar. ¿Sabe? Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Y debemos pagar por nuestras faltas. Así que uno tiene que saber que la paga del pecado es muerte. Eso lo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia también nos dice en Romanos 3:3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y allí la palabra todos es todos. Eclesiastés 7:20 nos dice, no hay justo sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. La Biblia nos indica entonces que todos somos pecadores y que todos estamos condenados al infierno a causa del pecado. Así que si viene un líder que le dice, yo no peco, es mentiroso. Primera de Juan capítulo 1 nos lo dice, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él, a Dios, mentiroso, y la verdad no está en él. Así que si hay alguna persona que se atreva a decir, yo no tengo pecado, es un mentiroso, no le crea. Si en su religión hay alguien que dice que no peca, es un mentiroso, no lo crea, salga inmediatamente porque está en una falsa religión. ¿Sabe? Usted tiene que ir a Jesús. Jesús no peca, no pecó, ni pecará, porque Él es el santo de los santos. Por eso el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios como un sacrificio sustitutorio, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso es lo precioso de las buenas noticias del Evangelio. Pero vean, aquí seguimos en el pasaje, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto no lo oyere el gobernador, es decir, no los va a creer, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Es decir, que no se diga que Cristo resucitó, que no se diga, nosotros nos encargamos. Y allí vemos cómo mucha gente decide francamente, no quiero creer. Por eso cuando hablan del ateo, el que dice que no hay Dios, él ha decidido no creer en Dios. Así que vamos viendo que dicen que lo hurtaron. Y bueno, hay tres teorías que de alguna forma quieren desprestigiar la resurrección de Cristo. La primera es esta: lo hurtaron los discípulos, ¿verdad? Lo hurtaron los discípulos. Y dice aquí este dicho, en el versículo 15, la última parte, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Lo hurtaron. Es una teoría del hurto del cuerpo. La otra teoría que existe es las mujeres se equivocaron de sepultura. Es decir, número 2, las mujeres se equivocaron de sepultura. Iban allí, porque como si ustedes recuerdan, iba a entrar el día de reposo, es decir, a 3 horas del día de reposo, agarraron, envolvieron a Jesús en sábanas, lo metieron en una tumba prestada que era de José de Arimatea. Allí estaba el Señor Jesucristo, pusieron la piedra, pusieron el sello, pusieron la guardia, ¡pum! Se fueron a celebrar el Sabbat.
la Pascua judía. Y entonces las mujeres, muy de mañana, el día primero de la semana, el domingo, van a ver con especias y hierbas aromáticas, van a ungir al Señor. Ellas no iban a ver si había resucitado o no. Ellas iban, ¿verdad?, para darle una buena sepultura y ponerle estas hierbas aromáticas, y incienso y mirra, y lo que se hacía a un muerto. ¿Sí? Pero la gente empezó a decir, no, se equivocaron de tumba y fueron a una tumba que estaba vacía. Y claro, dijeron, resucitó. ¿Sabe? Yo no sé si usted se equivoca de tumba, ¿verdad? Voy a ver a mi mamá, ay, ¿qué estoy haciendo aquí que no es la tumba de mi mamá? No, usted sabe dónde. Cuando usted tiene un ser querido, usted sabe dónde. Si usted vio dónde lo sepultaron, no se equivoca. Es una cosa muy delicada decir, se equivocaron de tumba. Pero bueno, esta teoría. Y número 3, el desmayo. La teoría del desmayo, esta es la peor. Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó, dicen estos. Entonces, ahí estaba Jesús por unos soldados romanos que son expertos en la crucifixión, pero se les escapó vivito, ¿verdad? El terremoto que hubo y toda la confusión, pues lo dejaron, no era posible. Ellos se aseguraban, y tan así que dice la Escritura que ahí le metieron una lanza en su costado y dice que salió sangre y agua. Esto de alguna manera nos muestra que ya no había vida. Además, por todo el ensangrentamiento que había tenido nuestro Señor, con la corona, con los azotes, con la flagelación que hicieron con él, y después clavándole las manos y los pies en la cruz, ¿saben? No había sangre y agua cuando le clavan y demuestra la muerte. Por esa razón, para que se cumpliese la Escritura, no quebraron hueso suyo. Sin embargo, a los crucificados, para apresurar su muerte, les quebraban los huesos. ¿Sabe? El Señor Jesús murió, pero así como murió, también resucitó. Lo veíamos hace un momento en Isaías capítulo 53, como la Escritura se va a cumplir al pie de la letra. Isaías, escrito 700 años antes de la venida de nuestro Señor, y cómo describe perfectamente lo que pasó. Entre los malhechores, curioso, 2 ladrones, 2 malhechores al lado de Jesús en su muerte. Se da cuenta, entre los ricos fue su sepultura. José de Arimatea, un hombre rico que prestó la sepultura. Se da cuenta cómo Dios lo hizo perfecto y cumplió con su palabra. Y cumplirá con su palabra, porque un día nosotros resucitaremos. Los que tenemos a Cristo en el corazón, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos depositado toda nuestra fe en el Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. Recuerden, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben? También en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Allí en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, el verso 13, dice, porque no quiero que os entristezcáis como los demás, como los que no tienen esperanza, porque los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Y sabe, nosotros tenemos esta esperanza de que un día resucitaremos con el Señor. Ahora volvamos nuevamente aquí a la primera carta a los Corintios y vea lo que dice, ¿verdad? Después de esto, verso 11 dice, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual, dicen, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe? Cristo resucitó, por lo tanto, tenemos la esperanza viva de que un día estaremos en su presencia. Esto no se trata de religión, se trata de fe y de creer lo que Cristo hizo por usted y por mí. ¿Sabe? Si usted nunca ha abierto su corazón a Cristo, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y decirle: Señor, sálvame, yo quiero ser salvo, ayúdame a vivir, a seguirte, a entender tu palabra, a hacer tu voluntad. A mí me gustaría invitarle a que usted reciba a Cristo en su corazón, que ahí le diga: Señor Jesús, dígale conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti, pero sé que moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre por mis pecados y yo recibo ese sacrificio para que tú me salves y me perdones de todos mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón, sálvame, te lo ruego, límpiame de mi pecado, hazme un hijo tuyo para la gloria tuya, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, si usted cree en la palabra de Dios, Dios en el día postrero le resucitará. Y esa es nuestra esperanza. Sí, Cristo verdaderamente ha resucitado. Sí, verdaderamente Cristo está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Y si creemos, un día estaremos en su presencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que gracias por sintonizar el canal. Le invitamos que, si no se ha suscrito, que se suscriba, que nos dé su comentario y estamos para servirles. Le habló el pastor Jared Suárez de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Y bueno, vamos a estar subiendo mensajes, nuevos estudios, los miércoles y los domingos, para que usted pueda, en este tiempo de confinación, poder edificarse en la palabra de nuestro Dios. Así que permítame terminar con una oración. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu amor y por tu fidelidad. Te ruego, Señor, por las personas que han visto este video, que tú, Señor, desde tu paz, de tu tranquilidad y fe, sabiendo, Señor, que nada pasa fuera de ti, porque tú tienes control de todo, aún de nuestra propia vida. Señor, bendícenos en este tiempo de pandemia, líbranos del mal y ayúdanos a honrarte y a glorificarte, Señor. Y si morimos, sabemos que estaremos en tu presencia, porque tú lo has dicho así en tu palabra. Y en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.